situación doblemente concursada de manera ideal a los hermanos en razón del conocimiento que poseían acerca del acuerdo verbal entre quien suscribe, vale decir su padre, el documento bajo error, perjudicando de ese modo el patrimonio del mismo. ¿Quién es la víctima en su decisión? Bueno, la víctima de mi decisión, acá yo entiendo que hay una víctima que es, por un lado, el hermano, que es Alberto G., quien sufre el desbaratamiento del derecho acordado, porque, claro, todo este accionar se produce tornando ilusorio o tornando incierto el derecho que tenía sobre ese bien. Porque, como dije recién, se había hecho un acuerdo verbal. Ese acuerdo verbal, si bien no se produjo una escritura pública, no se vio reflejado en una escritura pública, bueno, generaba una obligación de hacer y se vio finalmente perjudicado en ese derecho, viéndose ilusorio, incierto, ese derecho. El hermano, o sea, el tío de los autores. Claro. Ahora, respecto de la suscripción engañosa del documento, ahí, bueno, estamos hablando de que quien, digamos, firma ese documento es el papá, Miguel G., pero todas estas acciones son tendientes a lograr el desbaratamiento de derechos acordados con la utilización del documento firmado en forma engañosa por Miguel G. Bueno, pero no me queda claro si la suscripción engañosa de documentos de la que resultara víctima el padre tiene una autonomía tal como para imputársela a ellos, o si solo fue el vehículo mediante el cual los autores pudieron lograr su propósito sobre la única víctima, que es el tío. Porque usted acaba condenando por los dos hechos, aunque cuando fuera en concurso ideal, incluye el contenido de la descripción de la suscripción engañosa como cuanto se les reprocha a los autores. ¿Eso significa que la víctima también sería el padre? La víctima, estamos hablando de autores mediatos. Bueno. Entonces, el autor mediato, que son en estos casos... digamos, ¿quién es el instrumento? Los hermanos, claro, No, el instrumento es el padre. Entonces no puede ser víctima. No. ¿Y por qué entonces hablamos de suscripción engañosa? Bueno, ese fue el medio a través del cual se utiliza una suscripción engañosa a un documento para cometer... El medio sí, pero es un delito que se le puede imputar, ¿se los pueda condenar? ¿Cómo? No. Es un delito, sin embargo, por el cual se los deba condenar, como usted lo decide, si usted reconoce que no es víctima, sino solo instrumento el padre. Claro, porque el padre, digamos, no puede hablarse de que generó esta conducta porque no tiene un dolo hacia este resultado. Sí, obviamente, firmó engañosamente este documento en el cual participaron, digamos, sus hijos, que lo indujeron en un error, en un engaño, para que él firmara este documento, creyendo que, bueno, justamente estaba firmando una escritura en relación a la sucesión de su mujer. Una última pregunta de mi parte, al menos. ¿Usted condena a 6 meses de prisión de ejecución condicional, sin condiciones? No, podemos imponerle ciertas condiciones, reglas de conducta. Bueno, suficiente, gracias, doctor. Gracias para mí, pero No. seguramente le va a preguntar. Sí, ciertas reglas de conducta. Tomando en cuenta la solución que usted le concede al caso y la calificación como autores mediatos, yo quisiera que usted me dé una definición. ¿Qué entiende usted por autor mediato? Bueno, autor mediato es aquel que tiene un dominio del hecho, sin ser el que ejecuta la acción típica, tiene un control del hecho y digamos que es el que tiene un control del hecho desde que se inicia la acción hasta que se consuma. Tiene
una dirección, hay otro que es el que ejecuta, el que realiza la conducta típica. Concreto, ¿cómo se da? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo tiene y desde cuándo y hasta cuándo? Bueno, el control del hecho acá lo tienen los imputados, que serían Patricia G. y Sergio G. Y se produce a lo largo de todo el iter criminis. Y bueno, son los que tienen el dominio sobre el hecho en sí, y aunque otro sea el que realiza la acción típica. Usted en varias oportunidades dio por afirmado que existió ardido engaño por parte de los hermanos de los imputados respecto de los hechos atribuidos. Yo quiero saber cómo funciona su concepto, con qué concepto de ardido engaño trabaja usted y cómo funciona ese concepto respecto con la competencia de la víctima. Bueno, el ardido engaño al que se atribuye, digamos, el despliegue conductual debe verse ligado a el ardido engaño que realizan los hijos para, en el caso del documento que firman, la escritura que genera disposición patrimonial perjudicial, claro, la llevan a una escribanía a su papá con el engaño de celebrar un contrato, una sesión, sí, gratuita, pero que el papá entendía que se trataba de la sucesión de su mamá fallecida. Y finalmente, bueno, estaban realizando una sesión gratuita cuando se estaba tornando ilusorio el derecho que tenía su hermano, porque estaban disponiendo de ese bien, de esa parte de la sucesión, habiendo habido un acuerdo verbal de transmisión a cambio de una suma de dinero, que incluso los hermanos conocían, porque tanto Patricia como Sergio G. conocían de la existencia del acuerdo verbal y conocían de la suma de dinero que se había pagado. Por lo menos estos son los hechos sobre los cuales están probados y no admiten discusión. Entonces, el engaño era... Pero puntualmente usted, ¿por qué razón no aplica o no opera con la idea de competencia de la víctima respecto del padre que firma en una escribanía? Se supone que tuvo la posibilidad de leer, suponiendo efectivamente que tuvo la posibilidad de leer. Claro, el padre fue llevado con un ardid para firmar un contrato en relación a la herencia de su mamá, y confió en la palabra de sus hijos, que, bueno, confiando en las manifestaciones de sus hijos en ese sentido, de que, bueno, iba a firmar o a suscribir un contrato relacionado con la sucesión de su mamá fallecida. La pregunta es invocable esa confianza por parte del padre hacia los hijos para relevarlo de toda imputación en cuanto a la infracción de los deberes de autoprotección de él? ¿Es invocable? Claro, la confianza. Usted dice firma por confianza. Evidentemente, dedujo que usted está trabajando con una hipótesis de que firmó sin leer, confiando en lo que le decía. Sí, confiando en la relación parental, en lo que le decían sus hijos. ¿Usted no considera que esa actitud del padre es una actitud que viola los deberes de autoprotección de él mismo? Sí. Puede decirse que... ¿Y qué efecto, si usted considerase eso, qué efecto tendría en el juicio de imputación? Yo entiendo que el padre fue utilizado como un instrumento de ejecución del delito. Un instrumento de ejecución del delito que cometieron sus dos hijos, y bueno, dentro del plan de autores, y lograr ese desbaratamiento de derechos acordados sobre el bien inmueble que hacía la sucesión de su papá, y cuya parte había sido comprometida de entregar a su hermano, como parte del plan, cometieron, indujeron en engaño a su padre, firmaron este documento,
en la creencia de que, bueno, estaban transmitiendo un bien sobre la herencia de su mamá. Un mero instrumento, digamos, de comisión. Bueno, una última pregunta. ¿Cuál es el patrimonio afectado? Teniendo en cuenta que usted, analizando la normativa civil, efectivamente dijo, si no lo entendí mal, que Alberto G. podría ejercer acciones contra Miguel G. Alberto G, sí, sí. Ajá. Ujú. Podía ejercer acciones. Sí, sí. Entonces En la cuanto a la pregunta es, escritura, ¿cuál es el la obligación de hacer. Sí, perdón. ¿Cuál es el patrimonio afectado por la conducta de los hermanos Sergio y Patricia? Bueno, acá el patrimonio que se afecta es de justamente de Alberto G., que se ve desbaratado su derecho que tenía sobre el bien, comprometido verbalmente, hacia un acuerdo verbal con su hermano y habiendo hecho entrega de esa suma de dinero en cuotas. Bien, gracias. ¿Usted no consideró la defensa de los imputados respecto de la inexistencia del ardid? De la inexistencia de la... Sí, 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 sí. Y de esa manera concluye rechazándola. Usted me dice porque no hice mención de la postura de la defensa. No, porque no la mencionó. Usted mencionó la condena, Sí, es porque sí, no hizo sí. nada, pero no mencionó Sí. la forma, digamos, de desbaratar esa defensa. Sí, bueno, es claro, la defensa pretendía o alegaba demostrar que no había habido ardid y lo que no, por lo tanto, si no había habido ardid nos generaba un error en la víctima y por tanto no hubiera habido disposición patrimonial perjudicial. El ardid estuvo del momento en que se perpetró el engaño, se suscribió un documento engañosamente con la finalidad de desbaratar un derecho patrimonial que se tenía sobre ese bien y a través, utilizando la suscripción de un documento engañosamente y siendo utilizado el padre como instrumento para ello. Gracias, doctora.